Walt Disney, el visionario perfeccionista. Walter Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia trabajadora. Era el cuarto de 5 hijos de Elias Disney y Flora Cole, una pareja que representaba dos mundos distintos en la vida de Walt. Su padre, Elias, era un hombre estricto, de carácter duro, que valoraba la disciplina y el trabajo constante. Su madre, en cambio, era más dulce y protectora, transmitiéndole calidez y apoyo en un hogar donde a veces predominaba la severidad. Cuando Walt tenía apenas 4 años, la familia se mudó a Marceline, un pequeño pueblo agrícola que marcaría para siempre su memoria. Allí conoció la vida sencilla del campo, los animales y, sobre todo, los trenes, que lo fascinaban y más tarde inspirarían su pasión por el ferrocarril y su visión de un mundo en movimiento. Marceline fue también el lugar donde Walt empezó a dibujar con más intensidad, vendiendo bocetos a vecinos y familiares, y donde nació su amor por las historias sencillas y llenas de valores humanos. Sin embargo, la vida no fue fácil. Su padre fracasó en varios negocios, lo que obligó a los niños a trabajar desde muy pequeños. En Kansas, donde la familia se trasladó después, Walt tuvo que repartir periódicos junto a su hermano Roy. Las largas jornadas, en las que se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba bajo el frío para entregar los diarios, lo hicieron fuerte, pero también le dejaron un sentimiento de carencia y sacrificio. Aquella disciplina forzada despertó en él una mezcla de rebeldía y determinación. Nunca quiso que la vida se limitara solo al trabajo duro, sino que soñaba con darle un sentido más mágico y creativo. En la escuela, Walt no fue un estudiante brillante. Prefería perderse en sus dibujos, caricaturas y en el mundo de su imaginación antes que en los libros. A pesar de las dificultades académicas, encontró en el arte una vía para expresar lo que sentía y para proyectar un futuro distinto al que parecía destinado. Al llegar la Primera Guerra Mundial, todavía adolescente, intentó alistarse en el ejército falsificando su edad. Aunque no lo aceptaron como soldado, pudo unirse a la Cruz Roja, viajando a Francia como conductor de ambulancias. Allí, lejos de casa, descubrió un mundo más amplio y diverso, dibujando caricaturas en los vehículos y en cartas para sus compañeros. Esta experiencia le dio madurez, pero también reafirmó su vocación, dedicaría su vida al arte y a la animación. Al regresar a Estados Unidos, su juventud estuvo marcada por el entusiasmo y las frustraciones. Intentó trabajar en pequeños estudios de publicidad y animación en Kansas City. Con gran esfuerzo y junto a algunos amigos, creó su primera compañía, la Fogram Studio, que poco después quebró. Aquellos fracasos tempranos no lo detuvieron, por el contrario, se convirtieron en el combustible de su resiliencia. Walt entendió que para lograr sus sueños debía arriesgarse una y otra vez, aunque eso implicara empezar desde cero. En su infancia y juventud, Walt Disney aprendió las dos lecciones que lo acompañarían toda la vida. El valor del trabajo duro y la disciplina, que heredó de su padre. La magia de los sueños y la creatividad, que nació en su interior como refugio frente a la dureza del mundo. Esa combinación de sacrificio y fantasía lo convirtió, años más tarde, en el hombre capaz de transformar sus heridas en maravillas y sus carencias en historias que harían sonreír a millones. Nacimiento de un creador, Mickey Mouse y los inicios de un imperio. En 1923, Walt fundó junto con su hermano Roy el Disney Brothers Studio, que luego se convertiría en The Walt Disney Company. En 1923, un joven Walt Disney de apenas 21 años llegó a Los Ángeles con una maleta modesta y unos cuantos dólares en el bolsillo. Su gran tesoro no era material, sino un cortometraje experimental titulado Alice's Wonderland, que mezclaba animación con acción real. Al principio, Walt vivió en casa de su tío Robert, en un pequeño garaje adaptado como estudio. Muy pronto convenció a su hermano, Roy Disney, para unir fuerzas.
Así nació Disney Brothers Studio, con la misión de producir la serie de Alice Comedies. Nadie lo sabía entonces, pero ese pequeño proyecto sería la semilla de un imperio cultural que marcaría al mundo. La serie de Alice tuvo cierto éxito, pero Walt buscaba algo más. En 1927 creó a Oswald the Lucky Rabbit, un personaje carismático que rápidamente ganó popularidad. Sin embargo, en 1928 ocurrió un duro golpe. Charles Mintz, distribuidor de Universal, le arrebató los derechos de Oswald y convenció a gran parte de sus animadores para abandonar a Walt. Aquella traición lo dejó devastado. En ese tren de regreso de Nueva York a California, cuando parecía haber perdido todo, Walt concibió a un nuevo personaje. Junto a Bowers, su amigo y colaborador más cercano, dio vida a un pequeño ratón de orejas redondas y gran sonrisa. El debut de Mickey se produjo en Steamboat Willie en 1928, el primer corto animado con sonido sincronizado. Fue un éxito inmediato. Mickey no era solo un dibujo animado, era un símbolo de optimismo en plena Gran Depresión. Walt entendió que la animación no debía limitarse a entretener niños, podía emocionar, hacer reír, incluso inspirar. En los años siguientes, diversificó su estilo con las Silly Symphonies, introduciendo innovación tras innovación. El primer corto a color, Flowers and Trees, 1932, y un nuevo nivel de sofisticación narrativa. En 1932, recibió un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse. Walt nunca se conformó con lo alcanzado. En 1934 tomó una decisión que muchos calificaron de suicida, producir un largometraje animado. La prensa lo bautizó como la locura de Disney. Durante 3 años, cientos de animadores trabajaron bajo su visión, superando problemas técnicos y financieros. El resultado fue Blancanieves y los 7 enanitos, estrenada en 1937. La película fue un éxito histórico, recaudó millones en todo el mundo y emocionó a audiencias de todas las edades. Walt pasó de ser un simple animador a convertirse en un visionario del cine. El éxito de Blancanieves permitió construir un moderno estudio en Burbank. Allí se produjeron películas que hoy son consideradas clásicos absolutos. Pinocho en 1940, Fantasía 1940, Dumbo, 1941 y Bambi en 1942. En mayo de 1941 estalló una de las crisis más difíciles en la vida profesional de Walt Disney, la huelga de sus propios trabajadores. Hasta ese momento, Disney había construido su estudio como una gran familia creativa, donde él mismo se veía como el líder paternal que cuidaba de sus empleados. El sindicato de animadores de pantalla, liderado por Herbert Sorrell y respaldado por figuras clave como el animador Babbitt, uno de los más brillantes artistas del estudio y antiguo aliado de Disney, convocó la huelga en mayo de 1941. Las puertas del estudio se llenaron de piquetes, pancartas y manifestaciones. Para Walt Disney fue un golpe personal. Se sintió traicionado. No solo porque su propio estudio, al que él consideraba una familia, se rebelaba contra él, sino porque algunos de sus colaboradores más cercanos, aquellos en quienes había depositado confianza, estaban entre los huelguistas. Lo vivió como un cuestionamiento a su liderazgo y a la visión casi paternalista que tenía de la empresa. Disney se negó durante semanas a ceder, convencido de que la huelga era instigada por comunistas y agitadores externos. Esto alimentó su resentimiento, creía firmemente que el movimiento sindical había sido una conspiración contra él, en parte apoyada por enemigos de la industria. La presión creció tanto que, finalmente, el gobierno intervino y el estudio tuvo que aceptar la sindicalización. Las consecuencias fueron profundas.
Más de 300 empleados participaron en la huelga, y muchos de los huelguistas nunca volvieron a trabajar con él. Para Walt, aquello fue una herida abierta que afectó sus relaciones laborales durante toda su vida. Desde entonces, desconfiaría de los sindicatos y de quienes cuestionaban su autoridad. La huelga coincidió con un momento crítico, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Poco después, el estudio se volcó en producir cortos propagandísticos para el gobierno, lo que mantuvo la compañía a flote. Sin embargo, la experiencia había cambiado a Walt. Si antes era un jefe cercano y entusiasta, a partir de la huelga se volvió más distante, más controlador y menos confiado en sus colaboradores. Después de la guerra, Disney buscó recuperar su lugar en el cine con proyectos más ambiciosos. Estrenó Cenicienta, un éxito rotundo que devolvió estabilidad económica al estudio. Le siguieron Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y la Dama y el Vagabundo. Estos filmes marcaron la llamada Segunda Edad Dorada de Disney. En esa época, Walt se interesó por diversificar más allá de la animación. Produjo documentales de naturaleza, como la serie True Life Adventures, que ganaron varios premios Oscar. Se lanzó al cine de acción real con La Isla del Tesoro, abriendo un nuevo camino para la compañía. Walt comprendió el potencial de la televisión antes que muchos en Hollywood. En 1950 estrenó el programa especial One Hour in Wonderland, que fue todo un éxito. En 1954 lanzó Disneyland, programa semanal en la cadena ABC, donde presentaba personalmente nuevos proyectos, películas y futuros sueños. Durante estos años, Walt fue gestando una idea que iba más allá del cine. Había observado cómo sus hijas disfrutaban en los parques de atracciones y soñaba con un lugar donde familias enteras pudieran divertirse juntas en un entorno limpio, seguro y lleno de imaginación. El proyecto no fue recibido con entusiasmo por todos. Muchos ejecutivos y hasta su hermano Roy Disney lo veían como una locura financiera. El estudio aún se recuperaba de la huelga de 1941 y de las pérdidas de la guerra. Los banqueros tampoco confiaban en invertir millones en algo que no tenía precedentes. Pero Walt era un soñador obstinado. Decidió que nada lo detendría. A comienzos de los años 50 empezó a planear lo que llamó Mickey Mouse Park, un pequeño parque junto a los estudios. El proyecto creció tanto que decidió construirlo en Anaheim, California. Para financiarlo, recurrió a un acuerdo con la cadena ABC. Ellos aportaron dinero para el parque a cambio de que Disney produjera programas de televisión. En 1954, lanzó el programa de televisión Disneyland, donde presentaba adelantos de películas, historias y, sobre todo, mostraba el progreso de su parque. Este movimiento fue brillante. No solo consiguió el dinero para construir Disneylandia, sino que preparó a millones de espectadores que esperaban con ansia su apertura. En julio de 1954 comenzó la construcción. Se levantó en solo un año, una hazaña casi imposible para la magnitud del proyecto. Disney supervisaba cada detalle, desde el diseño de los castillos y las calles hasta la forma en que los empleados debían sonreír y tratar a los visitantes. Creó un parque dividido en tierras temáticas, cada una con su propio ambiente y narrativa. El asfalto recién puesto se derretía y los tacones de las mujeres quedaban atrapados. Las fuentes de agua no funcionaban. Algunos boletos falsificados duplicaron el número de asistentes previstos. La prensa llamó a ese día el Domingo Negro. Pero, pese a los errores, el público quedó maravillado. Una vez superado el caos inicial, Disneylandia se convirtió en un éxito rotundo. Para Walt, Disneylandia no era solo un parque, era una extensión de su mundo interior, un lugar donde los adultos podían reencontrar la magia de la infancia y los niños vivir aventuras en un entorno seguro.
con el tiempo, se convertiría en un ícono cultural mundial, visitado por millones de personas cada año. En los años 60, Walt empezó a soñar con proyectos aún más grandes, como Epcot. No pudo ver realizado este proyecto como lo imaginaba, ya que falleció de cáncer de pulmón el 15 de diciembre de 1966, a los 65 años. Su muerte dejó un vacío enorme, pero también un legado inquebrantable, personajes inmortales, películas que siguen emocionando generaciones, parques temáticos que representan la materialización de la imaginación y una filosofía que inspira a millones. Análisis de su personalidad. Walt Disney creció en una familia con recursos limitados. Su padre, Elias Disney, era autoritario y a veces estricto, su madre, Flora, más tierna y protectora. Esta dinámica familiar generó en Walt un sentido temprano de responsabilidad y perfeccionismo al intentar cumplir con las expectativas paternas y una búsqueda de seguridad emocional en los afectos maternos. El contraste entre la exigencia del padre y la ternura de la madre probablemente desarrolló su capacidad de resiliencia y adaptación emocional, esenciales para enfrentar fracasos y presiones futuras en su carrera. La imaginación como refugio. Desde niño, Walt mostró un fuerte interés por el dibujo y la narración. Sus primeros contactos con el arte eran una vía de escape de la realidad cotidiana, especialmente de la rigidez familiar o las dificultades económicas. La psicología sugiere que los niños que desarrollan mundos imaginarios para lidiar con la presión o la falta de control tienden a convertir la creatividad en una herramienta de afrontamiento emocional, algo que Walt trasladó a su vida adulta en la animación y la creación de parques temáticos. La necesidad de control y perfección. Al crecer en un entorno donde había reglas estrictas y expectativas altas, Walt desarrolló una tendencia al perfeccionismo y al control de su entorno, buscando seguridad y previsibilidad. Como Mickey Mouse o los cuentos animados transmiten un mundo donde el bien triunfa y los problemas se resuelven, reflejando el deseo de reconstruir psicológicamente un entorno seguro y positivo, contrario a la adversidad vivida en la infancia. Resiliencia y motivación. Los desafíos económicos y familiares tempranos fortalecieron su resiliencia. Aprendió que la persistencia y la imaginación podían transformar dificultades en oportunidades. Su impulso por innovar y superar obstáculos profesionales se puede interpretar como una extensión de los patrones de afrontamiento desarrollados durante su niñez, enfrentar adversidad con creatividad y disciplina. En esencia, Walt Disney fue un hombre que transformó sus heridas y frustraciones en un motor creativo. Su vida muestra cómo alguien que vivió momentos de carencia, duda y dificultad pudo edificar un imperio de sueños que aún hoy influye en el arte, el cine y la cultura mundial. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.